Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga aún más. Amén. Vamos a empezar orando por el culto que va a ser dirigido hoy y la lectura de la palabra. Aleluya. Amén. Qué lindo Dios. La palabra se encuentra en 2 de Pedro 1, del 3 al 15. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Qué lindo. Gracias, Señor. El primer corito se llama Únete más, únete más. Únete más, te alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Únete más, te alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Únete más, te alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Únete más, te alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Únete más, te alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Únete más, te alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Ahora vamos todos unánimes a orar por los jóvenes, la niñez, las enfermedades, los milagros, los matrimonios, las familias, los pastores y las peticiones. El próximo corito se titula El gozo que tengo yo. El gozo que tengo yo.
empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué, el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Poderoso el Ahora vamos a elevar una oración por la ofrenda que va a ser recogida. Señor. El último corito se llama La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Precioso el Señor. Aleluya. Hasta aquí mi parte. Poderoso Jesús. Dios les bendiga, amados. Para gloria y honra de mi Señor, voy a interpretar la alabanza de César Darío, Preciosa Sangre, también conocida como Sangre que me da la paz. Aleluya. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión.
y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el Calvario, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dios les bendiga. Por aquí nuestro pastor. Gloria al nombre del Señor. Hermosa alabanza, hermoso devocional. Nuestro primer culto del año ha sido ya la primera parte concedida. Y que Dios bendiga la parte que resta, que ya en breve vamos a estar ministrándola. Pero saludo cordial a todos mis hermanos y a todos los amigos que nos van a estar viendo después de la transmisión que hacemos de este culto. Muchas felicidades y adelante por las resoluciones nuevas que hay que tomar y que llevemos a cabo siempre en obediencia primero a Dios y luego lo secular que nos corresponde hacer durante el tiempo que tengamos sobre la tierra para hacer lo que vamos a hacer. Así que adelante en el Señor siempre y esforzado siempre en todo con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Bien, amados, en esta hora vamos a predicar la palabra del Señor.
Y les invito a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 16. Vamos a considerar los versículos del 19 al 31. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Bendito el Señor. Estamos de pie para recibir la poderosa y bendita palabra del Señor. Conforme lo que el Espíritu Santo nos da que hablemos, con la ayuda del Espíritu Santo hablamos la palabra. Hemos sido enviados a predicar las buenas nuevas de salvación. Y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta sobre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levantare de los muertos. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra y que la misma, una vez predicada, corra y sea glorificada y halle cabida en cada corazón que le escuche. Gracias, Señor, y en tu nombre y por tu Santo Espíritu la recibimos. Amén. El tema a consideración es el infierno. A la luz de las Sagradas Escrituras y de la santa y bendita palabra de Dios, podemos decir lo siguiente, amados, que para los muertos antes de la resurrección existen solo dos lugares o estados intermedios. El infierno para los perdidos y el cielo para los salvados. No existen más lugares. A la luz de las Sagradas Escrituras, acabo de leer un párrafo que yo lo considero uno de los más importantes, que abarca totalmente acerca del tema del infierno. Fíjate que cuando leí en las Sagradas Escrituras, mencioné a un rico y mencioné a un mendigo llamado Lázaro. Me gusta lo que postula Lucas, porque refiere una parábola que la dijo nuestro Señor. No fue otro el locutor, fue Jesucristo el que hizo alusión a ese lugar de tormento. Y menciona a Lázaro y también menciona a un rico, del cual no sabemos su nombre, pero sí sabemos que era rico y que vivía bien en la tierra. Pero lo que me llama la atención es que este rico vivió toda su vida centrada en sí mismo. ¿Qué es lo que sucede con los seres humanos? El rico es identificado con todo aquel que vive una vida enajenada de Dios. Y que lo más importante para ellos es hacer lo que les place y desarrollar su vida lejos de la voluntad de Dios. Y menciona a un mendigo que vivió toda su vida en la pobreza. Pero su corazón era recto delante de Dios. Mire qué cosa más interesante. El rico escogió mal y sufrió eternamente. Porque es lo que me enseña lo que acabo de leer. Mas sin embargo el otro en su pobreza, me dice Dios acerca de él que su nombre Lázaro tiene un significado. ¿Y sabe lo que significa Lázaro? Dios es mi ayuda. Es decir, que el que ama a Dios y hace lo recto delante de Dios se identifica con Dios hasta en el nombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor?
podía tener hambre, pobreza, miseria, recoger de lo que caía de la mesa de aquel rico espléndido, pero tenía algo que en el futuro iba a ser colocado en una posición mejor que la de aquel que estaba con él compartiendo en la tierra mientras estaban vivos. Lo bueno de Lázaro es que nunca abandonó su fe en Dios. Y murió y fue llevado inmediatamente al paraíso, es decir, al seno de Abraham, que es lo que postula lo que acabo de leer. Pero el rico murió y también fue sepultado. El destino de ambos fue irreversible cuando murieron. Uno fue al paraíso y el otro fue directamente al infierno. Es decir, que existen esos dos lugares intermedios y no hay quien pueda revocar esta gran enseñanza. La iglesia de hoy debe darle gracias a Dios muchas veces porque Jesucristo trajo esto en la gran noticia de la prédica de su evangelio, para que el hombre no cese de darle gracias a Dios por haberlo librado de ese lugar. Porque yo puedo decir ya de antemano que hemos sido librados de ese lugar, porque al igual que Lázaro, decimos que Dios es nuestra ayuda. Y agradecido a Dios por habernos enviado a Jesucristo, por enseñarnos acerca de ese lugar de tormento, porque ese lugar de tormento jamás estuvo en la mente de Dios para la humanidad. Fue creado para el diablo y sus ángeles. No fue creado para que ningún ser humano fuera allí. Por eso, los que se identifican con aquel rico, con aquellos que viven la vida centradas en sí mismos y lejos de la voluntad de Dios, cuando mueren, ese lugar es también para ellos. Porque si Cristo no está en la noticia y en la escena de nuestra declaración de fe como nuestro Señor y Salvador, se corre el peligro de que ese destino futuro es el lugar a donde van los pecadores, a donde van los perdidos. Yo no sé, hace mucho que vengo observando desde los púlpitos de mi tierra, desde los lugares sagrados donde se celebran cultos, y se graban muchos de ellos. Y he oído a pocos ministros hablar del infierno a la iglesia. Me parece a mí que una de las resoluciones más importantes cuando empieza un nuevo año es tener conciencia de ese lugar y cada día mejorar nuestra vida. Cada día mejorar nuestro altar de adoración que somos nosotros mismos y darle la gloria a Dios y saber que tenemos que estar pendientes y apercibidos de que no caigamos en la trampa de que luego de haber sido cualificados vengamos a ser descalificados por algo horrendo que hagamos. Gloria al nombre del Señor. Es necesario recordar las palabras del maestro. Y alguien se sorprenderá y dirá, pero ¿qué cosa? Yo esperaba un sermón de reflexión y de muchas otras cosas. Y jamás pensaba en el tema más feo que hay en la Biblia, para muchos. Porque eso es lo que han considerado muchos, hablar del infierno, pues, como que les resulta duro a los ministros. Pero yo digo, como me ha dado la palabra el Espíritu Santo, mi siervo, es hora de que mi iglesia se prepare y comience a hacer el repaso. Porque vengo pronto. Y es necesario que si van a hacer reflexión y si van a hacer alguna reflexión para su vida, es meditar en estos temas tan importantes. No caer en la trampa de aquellos que apostatan de la fe. No caer en la trampa de aquellos que se alejan de las cosas de Dios. Mientras más se acerque el tiempo, más aferradito a las cosas de Dios debemos estar. Más vamos a buscar de Dios. Comienza un nuevo año con más impulso. Porque Lázaro vivió sus males en la tierra. Pero como dije,
nunca abandonó su fe en Dios. Y nosotros somos la representativa de Lázaro, que no abandonamos las cosas del Señor por nada. Una vez convertidos, lo más que amamos, lo más importante, lo primero que debe ser lo primero, son las cosas de Dios. Es la humillación y mi oración ante un Dios que le tengo que agradecer, que nos ha librado de ir a ese lugar. ¿Cuántos dan la gloria y la honra a un Cristo de poder que nos ha salvado? Porque podemos decir que somos salvos de ese lugar mientras estemos aquí aferrados a nuestra fe. El infierno es el lugar de los no salvados. Esto es verdad, y digo verdad y no miento ante Dios. Todo aquel que se muere sin salvación está seguro en ese lugar de tormento. Cristo lo dijo. Es el lugar donde van los que no aceptan a Jesucristo como el Salvador y sanador de sus almas. El infierno es un lugar que Jesús comparó con un lugar de tormento. Aquí está la prueba. Lucas capítulo 16, versículo 31. Si Jesús lo comparó y dijo que allí hay el tormento, lo primero que se describe acerca del infierno es que es un lugar donde se sufre mucho y no hay reposo para el dolor y el tormento. Es lo primero que aprendemos. Fíjate que el rico, estando allí, pidió ayuda, pero no se le pudo dar. El Señor no solamente lo comparó con un lugar de tormento. A la luz de la Biblia les tengo una cita conforme el Espíritu me dio, de que el Señor lo comparó con el Gehenna. Y esto es una palabra hebrea y griega, que era un lugar, que era un basurero en las afueras de Jerusalén. Es decir, un quematorio, donde se queman los desperdicios. Y esa Gehenna siempre ardía en fuego. Y allí, en esa Gehenna, habían muchos gusanos. El Señor hizo esa comparación. Es decir, el infierno se parece a aquella Gehenna que arde en las afueras del pueblo. Eso lo hizo el Señor para usarlo como ejemplo de ese lugar de tormento, para dejarlo expresado en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde se encuentra eso? Les invito a que vayan conmigo brevemente al capítulo 9, versos 43 al 48 del Evangelio de Marcos. Cuando se habla del infierno hay que hablarlo con la Biblia, exhibiendo las pruebas, hablando a profundidad de que cada uno que oye la palabra y la lee reciba la enseñanza y aprenda acerca de lo que el Señor nos enseña acerca de ese lugar. Marcos capítulo 9, versos 43 al 48. Fíjate que antes de leerlo, menciona tu pie, tu mano y tu ojo. Mire la comparativa que hace el Señor para llamarle la atención a su pueblo, a su iglesia, acerca de esta expresión de enseñanza, de este interesante tema que es el infierno. Dice el verso 43: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir
al infierno. Es decir, ¿cuántos tienen mano aquí? ¿Cuántos tienen ojo? ¿Y cuántos tienen pie? Fíjate, si consideras que tu mano, y daría cualquier cosa que nadie venga y te pique una mano, pero mira la comparativa que te hace el Señor para que no vayas a ese lugar. Dice, si tu mano te causa a ti la entrada al reino de los cielos, si tu mano te es tropiezo a ti para que no entres al reino de los Dios, sácala. Mira si es importante el tema. La iglesia tiene que meditar en lo que dijo el maestro. Esto es más importante de lo que yo contaba. El tema es tan importante que viene a abrirle los ojos a los creyentes del último tiempo. Si mi pie es importante, ¿tú te crees que yo me lo voy a cortar? No. Si el Señor nos está diciendo, pues si el pie y la mano caminan en fe conmigo, no es necesario que te lo cortes. Pero si los pies tuyos te van a causar la entrada al reino de los cielos, mejor córtalos, y aunque sea sin un pie, aunque sea sin una mano y sin un ojo, pero que entres al reino de los cielos. Porque lo menos que quiere Dios es que el ser humano vaya a ese lugar. Pero déjame continuar con la lectura. El verso 44 dice, al final, fíjate, entre el 43 y el 44, fíjate que hay una postdata del versículo. Dice, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, que cuando el maestro hizo la comparación del Gehenna, donde el basurero ardía todo el tiempo y el fuego no se apagaba, allí había muchos gusanos. La comparativa de Marcos es lo que él está diciendo ahí, de que la Gehenna de fuego, el lugar de tormento, es semejante a eso que hay ahí. Allí el fuego nunca se apaga, dice el Señor. Y relata de nuevo en el verso 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. Y vuelve a recalcar por segunda vez diciendo, al fuego que no puede ser apagado. Verso 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y en el verso 47, hablando del ojo, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Me llama mucho la atención cómo el Señor en 3 ocasiones repite y vuelve y lo repite y dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano de ellos, es decir, que todo aquel que va al infierno, el gusano que habla ahí Jesús es el gusano de la conciencia. Tu conciencia, tu alma está consciente de que vas a ese lugar. El rico alzó sus ojos y estaba en el infierno y tenía conciencia de que tenía hermanos en la tierra. Tenía conciencia acerca de la persona de Moisés. Y no quería que sus hermanos, que eran 5, fueran a ese lugar. Allí, su conciencia le hizo ver que su vida fuera de Dios, fuera de la fe, fuera de Cristo, estaba perdida en la tierra, y por no haber aceptado a Cristo, muere y es sepultado.
Y cuando alzó sus ojos, es decir, su cuerpo se quedó sepultado en el sepulcro, pero cuando salió de su cuerpo, su alma, ¿dónde alzó sus ojos y vio que estaba? En el infierno. Es decir, que esto es una cosa que si el Señor Jesús la predicó, es que es una realidad. Es verdad. Y yo quiero que todo el que me oiga a mí entienda que hoy el Señor me ha dado este tema para que hoy nosotros empecemos un año bien derechito, con la alegría de que nunca vamos a ir a ese lugar, porque ya Cristo nos ha dado la entrada al reino de los cielos por tu fe, por mi fe, para seguir adelante en la esperanza de que un día, si morimos y salimos de este cuerpo, nuestros ojos, cuando despertemos en la otra dimensión, estemos en el paraíso, estemos en el reino de los cielos y no abramos los ojos como le pasó al rico en aquel lugar de tormento. Así que el gusano de la conciencia, eso es lo que implica lo que el maestro por 3 ocasiones lo repitió en el párrafo que relata Marcos en su evangelio. El Señor no se quedó callado cuando tenía la oportunidad de enseñar. Hablaba del infierno. Otra comparación que hizo mi Señor fue lo que relata Mateo capítulo 8, verso número 12, donde dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino son aquellos, pueblo de Dios, pueblo de Israel, y muchos gentiles que creyeron y pues pertenecieron al reino, pero hay un pueblo que el Señor relata que nunca los conoció y ellos alegan ser de ese reino. Y el Señor es claro: los que son los hijos del reino de los cielos son aquellos que son tipo Lázaro. Pero hay muchos que son llamados, que son hijos del reino. Y el Señor es claro. Dice que por su desobediencia y por su hipocresía religiosa, aquí el Señor lo delata. Mateo 8, verso 12. Dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Es decir, fuera del reino de los cielos. Relativo a la tiniebla, a perdición, a oscuridad. Y dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. He oído a muchos hablar del crujir de dientes y del lloro, pero muchos no saben lo que están diciendo. El lloro y el crujir de dientes es el tormento más doloroso que puede pasar un ser humano. Y en ese estribillo, en esa palabra, el lloro y el crujir de dientes se cumplirá cuando el humano esté en el lugar de tormento. Aquí se sufre, pero no se llega a ese nivel de lloro y crujir de dientes. ¿Dónde se cumple ese nivel de sufrimiento y tormento? Es cuando se alzan los ojos y el hombre y la mujer perdido descubre que está en ese lugar de perdición. Allí, él lo dijo, será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar llamado infierno, donde se sufre mucho. Amados míos, en este lugar llamado infierno, los sufrimientos son variados y terribles. Lo primero que hay en ese lugar, amados míos, es la ausencia total del favor de Dios. Cuando el rico pide el favor, no se le puede cumplir.
No se puede, le dijo Abraham. Se sufre por la ausencia del favor de Dios. Es un lugar donde la inquietud nunca termina. He visto a mis compañeros ministros, compañeros de la comunidad de fe, cuando son atormentados por diversas pruebas aquí, en esta tierra mientras se vive. Y muchos de ellos, cuando me hablan de la inquietud, me lo dicen con una desesperación de que me dicen: ore, porque esta inquietud me está matando. Y eso, que estamos aquí pidiendo, ¿verdad?, el favor de Dios, y gracias a que está Dios con nosotros, nos ayuda para que se resuelva cualquier inquietud que haya. Allá, al no existir el favor de Dios, la inquietud nunca desaparece, siempre está presente. Es insoportable todo lo que hay allí. ¿A causa de qué? Del pecado. Porque, como dije, allí el hombre, cuando despierta y se encuentra en ese lugar, sabe que está allí porque hizo lo malo, porque pecó contra el cielo, contra Dios, contra su prójimo. Hay conciencia del por qué se está allí. Hay que hablar de ese sufrimiento. Se habla de la llama y del fuego, pero también hay que abundar qué es lo que en la mente del perdido allí experimenta. Pues sencillamente, amado amigo, allí la inquietud nunca se acaba. Una de las cosas que quiero mencionar es acerca de los tormentos de conciencia. El rico sabía, porque ellos estaban en un lugar más abajo. El seno de Abraham estaba arriba. ¿Saben por qué había un seno de Abraham? Porque de Abraham para acá, todos esos patriarcas del Antiguo Testamento, cuando murieron físicamente, en vez de subir al cielo, Dios tenía reservado un lugar llamado el seno de Abraham. Y cuando se moría, el justo que moría, iba al seno de Abraham. O sea que Abraham mismo, con ser amigo de Dios, Jacob y todos esos que murieron, no pudieron subir al cielo directamente ahora como subimos nosotros. ¿El por qué? Es porque Cristo Jesús todavía no había muerto en la cruz, no se había derramado la sangre, y hasta que no se cumpliera el derramamiento de sangre y la remisión de pecados, no había cielo para el que moría, sino lo que había era el seno de Abraham. Por eso era que todos los que creyeron y caminaron en fe, como Lázaro y todos los que se menciona ahí en el párrafo que leímos, estaban allí reservados en un lugar seguro de paz. Se le llama paraíso. Ese seno de Abraham era el paraíso. El alma de Abraham estaba en el paraíso. El alma de Jacob estaba en el paraíso. Ese paraíso fue el que le habló el Señor Jesús allá en el Gólgota, en las 3 cruces, cuando aquel ladrón que estaba al lado de él se arrepintió y le aceptó y le recibió como Señor. Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No se lo llevó para el cielo, se lo llevó para el seno de Abraham. Pero ese no tuvo mucho tiempo en el seno de Abraham, porque al Cristo morir y derramar su sangre, y dijo: consumado es, en la 6ª palabra antes de entregarle el Espíritu, entonces Cristo lo primero que hizo fue, el cuerpo se quedó guindando en la cruz y él bajó al seno de Abraham, y allí se le presentó a todos ellos, y la alegría fue tanta que entonces Jesucristo dijo: ahora sí, todos hacia arriba, y se llevó cautiva, aleluya, y subieron todos al cielo, a la presencia de Dios. El ladrón lo que tuvo fue un tiempito nada más. Se lo aseguró tanto el Señor, de que de cierto desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se subió. Y ya entonces el seno de Abraham no existe. Ahora están todos allá en el reino de los cielos. Pero los que se quedaron a la parte más baja, que es donde está el infierno, esos se quedaron ahí hasta el día del juicio final, que serán sacados de ese lugar de tormento y serán lanzados
a lo que la Biblia llama la gehenna de fuego, a lo que la Biblia llama el Tártaros, que es el lago de fuego. Una cosa es el infierno, otra cosa es el lago de fuego. Se lo voy a decir más o menos a medida avance en el sermón. El rico está allí y todos los perdidos están allí. ¿Por qué no pueden subir? Porque rechazaron a Jesucristo. Porque no oyeron la palabra de reconciliación. Porque solamente hay dos lugares, dos estados, dos dimensiones: el cielo y el infierno. Del infierno es que trato hoy el tema. Los tormentos de conciencia, amados míos, es lo que hace un ratito hablaba, el gusano que no muere. No es un gusanito de eso cualquiera, es haciendo alusión a la conciencia. El que está allí sabe porque está allí. Hay dos palabras que quiero mencionar: angustia y desesperación. Allí, dentro de los sufrimientos variados y terribles, están continuos. Allí no se acaba el lamento. Cuando yo analizaba la palabra angustia, eso significa inquietud por algo desagradable. Eso está ahí. Eso desagradable no se te quita. Eso va a estar siempre. Aparte del sufrimiento, ese es un tormento muy especial, individual para cada cual, porque cada cual tiene una cabeza. Cada cual vivió aquí con una autoridad de albedrío que escogió lo que escogió. Y según lo que escogió allá, eso que le llamamos algo desagradable, que es esa inquietud, que no es otra cosa que lo que estoy mencionando, angustia, cada cual va a recibir ese tormento, de esa inquietud desagradable por lo que hizo. Porque allí uno fue por una causa, otros van por una causa, y cada cual según su causa, allá. Bueno, eso fue lo que escogiste, ahí tienes. Y cada uno tendrá su propio crujir de diente. El maestro dijo allí hay muchos ay. ¿Cuántos de ustedes han visto a un ser querido diciendo ay? Y que tú no puedes hacer nada y el médico no puede hacer nada. Porque ya los ayes son algo que no hay remedio. Yo he visto personas con ay. Ese ay que no hay quien, pero ¿qué puedo hacer para que no se queje? Y eso es aquí que tenemos la oportunidad, ¿verdad? De resolverle el ay. Pero allí, como dije, el sufrimiento más grande es la ausencia del favor de Dios. La falta del amor de Dios allí no va a estar. El clamar y llamar a Dios y no ser escuchado será una de las angustias más horribles. Yo predicando esto, estoy tan impresionado, cuánto más ustedes que están escuchando ahí y lo que el Espíritu Santo les redarguye a través de esta palabra que va siendo predicada. ¿Cómo ustedes piensan acerca de esto? También me llama la atención la palabra desesperación. Dije que iba a haber angustia. Ya le dije lo que significa angustia. Yo quiero definirte a ti hoy, iglesia, lo que significa desesperación. Y desesperación significa pérdida total de la esperanza. Generalmente por la consideración de un mal irreparable. Se junta la angustia con la desesperación y allí están dementes. No hay sosiego. Porque la pérdida de esperanza no existe. En otras palabras, no hay chance de salir de allí. La única oportunidad que tiene el ser humano de escapar de ese lugar es abrazar a Jesucristo, porque es el único que nos puede librar de ese lugar de tormento. Hoy yo me convierto hoy. Y yo sé que tú también te conviertes hoy. Porque tenemos que agradecerle a Dios, según avanzo predicando, que nos haya dado la victoria de ese lugar. Ser librado de ese lugar espantoso. La iglesia del Señor no va para allá. La iglesia del Señor tiene un lugar más hermoso. Todo lo contrario.
lloro y crujir de dientes. Y muy en especial, amados míos, hay algo en especial aparte de todo lo que he mencionado. La palabra me enseña que el castigo es eterno. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 1 y versículo número 9, mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia. Hablando del destino eterno para los perdidos. Este es Pablo. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Esto es lo que dice Pablo enseñando a la iglesia, a los cristianos, acerca de lo que le pasa a los perdidos. Esa pena de eterna perdición es cumplida. Esas cárceles están, esas celdas son para los perdidos en el infierno. Y para ustedes los estudiosos de las Sagradas Escrituras, le voy a hacer una nota al calce acerca de este versículo 9 de este capítulo 1 de la segunda carta a los de Tesalónica. Dice, esta es la más clara declaración en las cartas de Pablo con respecto al futuro castigo eterno de los malvados. En toda la Escritura, la anotación más clara del apóstol está en ese versículo, para que quede claro de que los perdidos sufrirán pena de eterna perdición. No tienen break. Una vez se mueren, no tienen break. El rico propuso, deja que vaya a uno de los que está aquí, porque si no le creen a Moisés, le creerán a uno de los muertos que salgan de aquí. Y la aclaración que le dijo a Abraham, si a Moisés no oyen, mucho menos van a oír a uno de los muertos que salga de ese lugar para que los persuadan acerca de ese lugar. No se puede, no hay reversibilidad. El que cae allí no sale nunca. Líbrate, iglesia. Séle fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida y te librará de no ir a ese lugar. Castigo eterno. Apocalipsis capítulo 14, verso 11. Mira lo que dice Juan de lo que vio acerca del infierno. Apocalipsis capítulo 14, verso 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Allí no hay break. El rico dijo, deja que aunque sea Lázaro moje la punta de su dedo y lo pase por mi lengua. Y Abraham le dijo, no se puede. No hay break. No entiendes que no se puede pasar de esta cima para allá, ni ustedes pasar por acá. La Biblia dice, Mateo capítulo 13, verso 47 al 50. Señor refirió una parábola acerca del castigo para los perdidos y de la separación de los malvados y los justos. La red la titula Mateo capítulo 13, verso 47 al 50. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y lo malo echan fuera.
Los peces son los seres humanos. Verso 49. Así será el fin del siglo. Oiga esto, amado. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sufrimiento, tormento, citas bíblicas que van confirmando la verdad de la palabra de Dios. Si vamos a hablar de buenas noticias, yo considero que el tema del infierno es la buena nueva, la mejor noticia que me puedan dar a mí. Porque una vez yo conozca acerca del asunto, yo voy a poner de mi parte para no ir a ese lugar. ¿Y a quién le tengo que agradecer acerca de ese tema? No a la prensa, no a los eruditos y maestros de la tierra, sino al maestro por excelencia que sabía de lo que estaba hablando. El Cristo glorificado, dueño y Señor de nosotros, la iglesia, que nos previene, que nos ha librado de ese lugar de tormento, por haber abrazado la fe en Él y en el Dios que lo envió a rescatarnos. Es un lugar de tormento eternamente para los perdidos. Pero le tengo una noticia, se la voy a leer. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Lo tengo aquí. Mira lo que dice, pueblo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, que el diablo, el anticristo y el falso profeta, esa trinidad diabólica que se va a levantar en el tiempo futuro. Pero la iglesia no va a estar aquí en la tierra. Cuando esos tres personajes aparezcan, la iglesia va a ser levantada, porque la única manera de escapar es que Cristo en el rapto desaparezca a los fieles y tome rienda total el diablo, que siempre ha sido un engañador. Pero el falso profeta, el anticristo y todos los malos, dice que eternamente serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. O sea, que ese verso 10 del capítulo 20 de Apocalipsis también se menciona que el diablo ahora mismo no está en el infierno, está en los aires. En el infierno ahora mismo hay ángeles que no guardaron su dignidad y fueron encarcelados por la eternidad. El Señor no los permitió salir de allí. Esos diablos y demonios que están en el infierno son los que reciben a las almas perdidas. Porque los ángeles, según leí en la parábola de la red, son los responsables de llevar al que se muere. Un ejemplo, murió una persona, se salió del cuerpo, su alma y su espíritu inmediatamente son escoltados por ángeles. Si mueres perdido, ángeles de las tinieblas te llevan ahí a ese lugar. Y allí eres recibido y de allí no sales. Y el que muere en Cristo, ángeles del cielo vienen y cogen esa alma y la escoltan. Como ya Cristo pagó la cuenta de la salvación, no vamos al seno de Abraham, vamos al reino de los cielos, escoltados por ángeles del cielo. Los ángeles son los responsables en llevar esa alma. Por eso tú ves que cuando un salvado muere, su cuerpo sonríe, lo embalsaman. Vamos al velorio, vamos allí, y cuando vemos, sí, parece que está dormido, si tiene el rostro como que lo que vio venir, lo que esa alma vio cuando se acercó fue algo tan lindo que el cuerpo se ve como riéndose. Es porque ven los ángeles. Pero el perdido usted lo ve que muere, que se le ve la angustia. Por más que traten de estirarle la parte labial para que parezca que se ríe, no hay manera de embellecer ese rostro, porque el mismo rostro refleja lo que vio. Ángeles de las tinieblas que vinieron. Y ahí se habla y hay conciencia.
Lo primero que le dicen los ángeles de esas tinieblas, dice, te engañé. Porque el engañador, el jefe grande, esa es la misión que tiene, para engañar, para que se pierdan y vayan a ese lugar donde ya le tiene el Señor deparado ese lugar a él. El infierno es real, el infierno existe. La iglesia no puede bajo ninguna circunstancia olvidarse de ese tema. Yo le solto a todos los creyentes que adoren y glorifiquen y busquen de todo corazón al Señor, pero que no dejen de escudriñar las Sagradas Escrituras, que no obvien el tema del infierno, porque es importante que conozcamos acerca de ello. Por último, amados, mire si la cosa es tan importante que la palabra infierno es traducida a partir de muchas palabras hebreas y griegas. Hay un total de 89 palabras que definen la palabra infierno, que son Seol. Seol se pronuncia 65 veces. Hades se pronuncia 11 veces. Y Gehenna 12 veces. Y Tártaros una vez. Y estas dos últimas son las que hacen referencia al lago de fuego. Es decir, que Hades y Seol hacen referencia al infierno. Gehenna y Tártaro hacen referencia al lago de fuego. La Biblia habla del infierno y del lago de fuego. El lago de fuego es confundido con el infierno. No hay problema, pero es bueno aclararlo en el sermón. Porque este lugar es un lugar literal donde morarán eternamente los malvados que hayan muerto sin Cristo. Es decir, que antes de la resurrección, los muertos van o al infierno o al paraíso. Pero cuando venga la resurrección de todos, porque todos van a resucitar, no se crea que los muertos se van a quedar muertos para siempre. Habrá resurrección para los salvados y para los perdidos. Sí, que solamente son dos cosas. Así que lo que llamaban purgatorio y ánimas benditas, no le crees a mentira al diablo. Solamente hay dos lugares, o infierno o cielo. ¿Qué va a coger el que es inteligente? El cielo, porque con lo que ha declarado Cristo, el que es inteligente sabe que tiene que arreglar las cuentas con Dios para no ir a ese lugar. Eso es todo lo que hay que hacer. Hay un término latino. Yo no sé hebreo, tampoco sé griego, pero con las traducciones damos gloria a Dios que han hecho con las Biblias para que todo el que lee entienda y crezca y tenga conocimiento. Pero sí, el lenguaje latino que define infierno es el siguiente. Y en el término latino, el infierno significa, y escuche bien esto, amados míos, las partes más bajas de la tierra. Si yo comparo lo que dijo el maestro en Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31, y veo que hay en las bajuras un seno de Abraham que es mencionado en la parábola, y más abajo un foso, un abismo, óyelo bien, un abismo, donde existen los ángeles encarcelados que no guardaron su dignidad. Léase la carta de Judas y mientras va leyéndola, el apóstol Judas habla de esos ángeles que no guardaron su dignidad, que están encarcelados en prisiones eternas. O sea, todo lo que hemos hablado aquí, el lugar de tormento es un castigo eterno. Allí hay demonios castigados eternamente, que eran ángeles, que en el principio se dejaron engañar por Luzbel, que fue el ángel caído, que es Satanás, y usted puede deducir que todo encaja. La Biblia no falla, la suma de la palabra es la verdad, la iglesia milita en la verdad, no hay duda, pueblo. Han sido encarcelados, pero todo apunta a que millones y millones de kilómetros en las profundidades de la tierra existe ese lugar. Y hoy el término latino me define a mí y me hace aprender acerca de que las partes más bajas, a lo profundo, está ahora mismo el infierno. Y en ese lugar de tormento, ya le mencioné que se incluyen entre
muchas penurias y sufrimientos, pero quiero terminar diciendo que entre las penurias lo que hay, número uno, la privación del amor de Dios. Qué pena, porque allí la conciencia va a atormentar al que se perdió. Mira que te amó con tanto amor. Ahora estás privado del amor de Dios. Porque allí lo primero que va a hacer la conciencia, tanta oportunidad que tuve, tanto que me habló mi hijo, tanto que me habló mi hija, tanto que me habló mi hermano. Y ahora es que vengo a comprender que estoy privado del amor de un Dios que me dio todo su amor, que murió por mí en una cruz, y ahora estoy aquí perdido. Eso es terrible, pueblo. Yo espero que el que esté escuchándome bien a mí, medite bien, porque eso es lo que le espera. Acceso de su presencia. O sea, no voy a tener acceso como tengo ahora hoy en día, que vengo a la iglesia y hay un altar y yo voy al altar y me arrodillo y oro y le pido perdón por mis faltas y el Señor me perdona. Pero si caigo allí en desobediencia, allí voy a estar privado, no hay rey, no tengo chance. ¿A quién voy a ir si no hay quien me escuche? Mira qué clase de penuria. Y sobre todo, ¿sabe qué te quiero decir al finalizar esto? Allí hay algo que se llama ausencia de felicidad. Si estoy privado del amor de Dios y no tengo chance de ir a Él, no hay felicidad. Hay gente que le dicen a mí, dime todo lo que tú quieras, pero no me digas infeliz. Mira, yo no veo nada de malo. Un infeliz es uno que no tiene felicidad. Allí es que se va a sentir el que alce los ojos en aquel lugar y vaya allí, porque el Señor no lo halló vestido de boda, no lo halló preparado para entrar, porque enterró el talento, porque dejó las cosas de Dios, porque centró su vida en sí mismo como hizo el rico. Y cuando analice, va a analizar que el remordimiento de conciencia por el mal hecho en su vida y la convicción de que está allí porque es objeto de la ira de Dios, eso lo va a enloquecer y no va a haber felicidad nunca, y lo que va a haber es lloro y crujir de dientes. ¿Y sabes quién lo dijo? El Señor. El verso que voy a citar es el verso que confirma todo esto. Dirán, ay pastor, pero usted está predicando hoy fuerte. Yo no estoy predicando fuerte, yo estoy predicando la verdad de Dios. Yo no puedo esconder la realidad del infierno. Si hay pastores y predicadores que no hablan del infierno, allá ellos con su conciencia. Pero yo quiero que en los récords de Dios aparezca la senda celestial y Marco Sánchez en una prédica tan importante para la iglesia. La iglesia tiene que saber la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Sabe quién es quien declara que tampoco se acuerda de los que están ahí sufriendo, que tampoco se acuerdan de los que están ahí quejándose? Y que el Señor sabe que se los dijo. Allí el gusano no muere. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Si lo pasaron por alto, allá ellos. Pero la iglesia que tome en cuenta la palabra de Cristo y la considera importante, no la pasa por alto. Simplemente la recibe y dice, gracias Señor, líbrame. Y cada vez que oramos y le damos gracias, Señor, gracias por librarme. Gracias por haberme salvado de ese lugar. Y gracias para que yo le pueda predicar a otros para que no vengan a este lugar. Y gracias por si hay alguien moribundo, avanzar a decirle, acepta a Cristo, para que no vengan esos que están pendientes a que tú expires para llevar tu alma al infierno. Yo quiero que tú te salves. Aleluya. Mire quién declaró. Mateo capítulo 7, verso 23. Mire lo que le dice el Señor, y eso ya se lo dijo el Señor y está escrito en la palabra. En Mateo capítulo 7, verso 23, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
el verso implica que el Señor en todo tiempo, cuando los ve allí en el ay, en el lloro y el crujir de dientes, desde allá el Señor le dice: te lo declaré, te lo dije en mi palabra, lo dejé por escrito. Como el rico, escogiste vivir tu vida centrada en ti mismo. Iglesia, tu vida le pertenece a Cristo. No podemos caer en la trampa de vivir la vida a nuestro antojo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Si yo me descuido, si yo me aparto, si yo caigo en la trampa, si mi ojo me hace caer, si mi mano me hace caer, si mi pie me hace caer, un día, si no mejoro, si no cojo en serio el evangelio, voy a despertar como el rico, pero no va a haber oportunidad. Guárdate, cuídate, pueblo. Tenemos la vida en Cristo. Tenemos la salvación. Hasta ahora somos salvos. Cuidemos nuestra salvación, porque solo en Cristo hay esperanza y liberación de no ir a ese lugar de tormento. Que Dios te bendiga. Que Dios te cuide. Considera el tema. Escríbelo ahí. El infierno. Lugar para los perdidos. Lugar para los que no tienen chance. Padre, gracias, Dios mío. Permite que esta palabra haya calado en lo profundo de nuestros corazones, Señor amado. Gracias por traernos, Señor, en la Escritura estas grandes verdades, estas grandes realidades, Señor amado. Y gracias, Señor, porque hay un pueblo que vive feliz en la esperanza de ser encontrados dignos de ti, dignos de tu reino, dignos de tu presencia, pero sobre todo dignos de tu grande amor y tu grande misericordia para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Adelante, pueblo, en el Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a ser despedidos hacia nuestros respectivos hogares. Hoy nos vamos con una convicción de lo grande que es el amor de Dios para con nosotros, que Dios no nos ha ocultado nada. Lo único que el Señor no nos ha dicho es a la hora que viene. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos redarguye para estar erguidos, porque sabemos que algo grande va a pasar. Lo importante es que nos mantengamos, ¿qué? Constantes en lo que estamos haciendo. Lo importante aquí es la constancia, que tú no bajes la guardia. Que tú sigas buscando el rostro del Señor y que sigas llenándote del Espíritu y oyendo su palabra. Así escaparemos y estaremos en la posición de ser llevados. Me gustó ahorita cuando Radamés en forma jocosa dijo, al oír el tercer palmotazo de Jesús, cuando dijo, así será en un abrir y cerrar de ojos. Y así va a ser. Así que no sabemos, pero aunque no conozcamos la hora, el responsable de entregarle nuestra alma al Cristo de la gloria después de la resurrección es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese sabe la hora. Por lo tanto, nos va a percibir para que estemos firmes y seguros. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Vamos a ser despedidos. Anhelo la bendición sacerdotal para luego ser despedidos. Una cosa les digo, los espero ver el próximo domingo. Aquí toditos unidos en la misma comunión, y que no nos perdamos un culto, porque puede ser que Cristo venga y nos coja dando un culto. Que me coja en mi casa allá historiado. Que me coja en la iglesia. Así que sin nada más, pueblo, vamos a ser despedidos. Y le vamos a pedir a Radamés que nos despida en santa bendición y que nos recite la bendición sacerdotal. Dios te cuide, Junito. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que les bendiga aún más. Amén. Vamos todos a recitar la bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, Señor Padre, porque hasta aquí nos has traído, Señor Padre. Nuevamente un nuevo año, Señor. Pero yo te pido, Dios, Señor, que recibamos este año con una actitud diferente, con una actitud, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito.
Padre, yo te pido, Dios, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú le muestres, Señor, Padre, su caminar. Que tú le muestres, Señor, el camino, Señor. Que tú los capacites, Señor, para poder llevar este evangelio a todo aquel que lo necesita. Padre, nos vamos de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Pidiendo, Señor, que nos cuides, Señor, del conductor problema. Que los lleves con bien hasta nuestros hogares, Señor. Que esta nueva semana, Señor, y este nuevo año sea un año de bendición. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que es un año, Señor, de progreso, un año, Señor, en el cual, Señor, vamos a continuar creciendo, Señor, en ti. Yo te pido, Dios, Señor, Padre, llévanos con bien, Señor, a todo lugar, Señor. Llévanos, Señor, y que tu presencia, Señor, se haga sentir en todo lugar donde nosotros nos paremos, Señor. Padre, que no seamos nosotros, sino que seamos reflejo tuyo. Ayúdanos, Señor, a actuar de la manera correcta. Ayúdanos, Señor, a expresarnos de la manera correcta. Que cuando nos vean, Señor, no sea a nosotros, sino que te vean a ti, Señor. Padre, yo te lo pido, Dios, Señor, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un pueblo que tiene gozo dice, amén. Despídenos, buen Señor, por la fe y la gracia. Llévanos en comunión hasta nuestras casas. Despídenos, buen Señor, con la fe y la gracia. Llévanos en comunión hasta nuestras casas.